noches, comenzamos este capítulo de Alerta AS recordándote aquí en tu casa que si lamentablemente tienes un familiar desaparecido y no has podido visibilizarlo en los medios, puedes escribirnos a nosotros a la cuenta asisomos@lared.cl, el correo electrónico, y te daremos el espacio tal y como lo hizo la familia de Eduard Pedraza, un joven al que lamentablemente se le perdió el rastro hace 1 año y 4 meses en Hualqui, región de Biobío. Hoy vamos a estar conversando con su padre, pero antes, Alfate, vamos a partir con todo lo que tiene que ver con la actualidad justamente de casos que nos estremecen el corazón. Absolutamente, damos comienzo así entonces a Alerta AS. Tal como tú lo decías, Michael, hay nuevos antecedentes respecto al caso de la pequeñita Tamara Moya, que claramente nos conmovió a todos. Este grado ya de que ni siquiera injusticia, parece así como un revés del destino horroroso que le quitó la vida a esta pequeña, y siendo que ya se hablaba de que había sido no solo capturado, sino que se le había dado muerte a quien percutó el arma y cuya bala impactó el cuerpo de esta pequeñita. Finalmente, hoy día ya podemos decir que parecía que hay 2 nuevos capturados de quienes participaron en aquel tiroteo. Para eso nos vamos al titular de Biobío Chile, que dice de la siguiente manera: capturan a 2 sujetos por su posible vinculación con el crimen de Tamara Moya en una encerrona. Para eso estamos, por supuesto, con nuestro perito forense, don Carlos Gutiérrez. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo está? ¿Nos puede explicar un poco cómo es esta situación y volver a explicar esto, ¿no? Es cierto este dato que yo entregaba, ¿no? Que la persona que percutó el arma contra esta pequeña, él habría fallecido en una encerrona anterior y posterior al de la pequeña, y ahora capturan a 2 individuos más, quedando algunos más todavía en fuga. Así es, de hecho, este es un procedimiento que tuvo la PDI. Luego de más de 50 días de espera, la familia pudo tener la detención de 2 de los 3 individuos que estaban involucrados en el caso y en el homicidio de Tamara Moya. ¿Qué es lo que ocurre? Recordemos, y tal como bien tú lo dices, el principal sospechoso que el padre de Tamara, Raúl, siempre mencionado, este sujeto, al cometer otra encerrona en otro lugar de Santiago, fue abatido por la víctima, que resultó justo ser un carabinero y que usó su arma de servicio para defenderse y protegerse, y le quitó la vida a este delincuente, un delincuente de 16 años que era el principal sospechoso del homicidio de Tamara. Pero faltaban 2 de los 3 sujetos que habían cometido este horrible crimen en contra de Tamara, y ellos fueron detenidos esta semana, el día viernes específicamente, junto a otras 3 personas en un procedimiento en varios allanamientos que realizó la PDI en el sector norte de Santiago. Carlos, es bastante llamativo que hoy día hablemos de los 3 implicados en el caso. O sea, bueno, uno que ya perdió la vida, pero estarían en el fondo identificados y ya se podría empezar a tomar un proceso judicial. Sin embargo, me parece que caen de suerte. Me parece que todo esto tiene que ver en base al azar, porque, los 3 implicados siguen delinquiendo, siguen realizando las actividades delictuales que acostumbran, y gracias a esas actividades delictuales terminan llegando a manos de la justicia. Estando relativamente identificados, además. Exactamente, entonces suena muy bien decir, oye, los tomaron, pero cuando uno analiza las cosas, y no quiero faltar el respeto tampoco a los que se dedican a investigar este tipo de casos, pero me parece que la investigación fue nula. Me parece que cayeron más rápido por estar delinquiendo por seguir delinquiendo, que por las pericias de la policía, y eso, al menos entre líneas, parece un poco preocupante, ¿no? Exactamente, y eso es una de las quejas, las mayores quejas que siempre ha presentado la familia de Tamara en todo momento, desde el primer día. Ellos desde el primer día recibieron información a través de redes sociales, y efectivamente dieron con los nombres de las personas mucho antes que las policías, y ellos entregaron esta información
Y según la información que daba la policía, la subsecretaría de Prevención del Delito, etcétera, todas las autoridades, decían que las víctimas, que estos sujetos estaban escondidos y no eran habidos. Sabemos que no es así porque los tomaron detenidos en una casa mientras estaban todos durmiendo. Y el otro sujeto seguía delinquiendo. Y no hay que descartar que cuando muere este primer delincuente, que tenía solo 16 años, con un gran prontuario policial, no sé qué hacía en la calle, pero bueno, todos sabemos cómo funciona la cosa acá en Chile. Él iba acompañado de otras personas y lo dejan abandonado. Entonces se presume también que esos sujetos que huyeron de la escena del crimen cuando este delincuente se ha batido, podrían ser también estos dos sujetos, porque es una banda completa. También caen dos mujeres adultas que se dedicaban a la venta de los elementos de los vehículos que ellos robaban. Entonces era una banda total, completa. Y los otros dos delincuentes no es menor, porque hay un menor de edad de 17 años que también tenía más de 30 detenciones, y el otro mayor de edad con también bastantes detenciones previas. Entonces no se entiende qué hacen en la calle. Ese es el gran problema. Sin duda, Carlos, que este ha sido uno de los casos más violentos y desgarradores que nos ha tocado ver estos últimos tiempos. Acá uno ve que ya los niveles de violencia que hay en la calle están pero desbordados. O sea, es que una cuestión que a uno le da realmente miedo salir a la calle. Y una de las cosas que decía la mamá de Tamara, Camila, no te llevaste nada, no te robaste nada, pero te lo llevaste todo, haciendo referencia a que estos sujetos lo único que hicieron fue quitarle la vida a su pequeña hija Tamara. Los padres de Tamara piden que caiga todo el peso de la ley sobre estos dos sujetos que fueron apresados finalmente. Pero uno de ellos es menor de edad, tiene 17 años, como ya lo mencionaba Carlos. ¿Cómo funciona la ley acá? ¿Qué va a pasar con ese sujeto de 17 años? Yo no sé cuándo va a cumplir los 18 para ser mayor de edad, o si en el proceso ya se va a convertir en un mayor de edad y va a poder ser juzgado como corresponde. Pero en este momento, ¿qué pasaría con una figura de menor de edad, siendo que la gravedad del delito es tremenda y los padres piden que caiga efectivamente todo el peso y todo el rigor de la ley contra estos dos sujetos para que no exista nunca más una Tamara que tenga que perder la vida en manos de estos desquiciados? Mira, es súper buena la pregunta que tú haces, Monty, porque tiene que ver con la ley de protección de menores en el sentido de cuando ellos cometen delitos. Y aquí hay un punto súper importante. ¿Por qué? Porque hace un par de años atrás fue asesinado un menor de edad, Tomás Olea, un joven scout cerca de Rancagua. Él fue asesinado y concertado este homicidio por un adulto y una menor de edad que en este momento son imputados y van a enfrentarse a la justicia. ¿Cuál es el clamor de esa madre? Era o es que se cree una ley Tomás, vuelvo a insistir, en relación al joven scout asesinado en cerca de Rancagua, en la sexta región, y está juntando firmas, y lamentablemente parlamentarios todavía no acogen eso. ¿Y esa ley para qué servía? Para que menores de edad fuesen juzgados como adultos en el proceso cuando cometan un delito de estas condiciones, un homicidio. Porque la madre de Tomás, la señora Beatriz, sabe que no le van a devolver a su hijo, pero su intención era que nunca más un menor de edad asesinara a otra persona y que pagara como menor de edad, porque los menores de edad en este momento como pena máxima pueden tener hasta 5 años de presidio o de reclusión en un centro del Sename. ¿Cuál es ese problema? Cualquier tipo de delito que ellos cometan pueden cumplir hasta 5 años, no más que eso. Y después que salen o cumplen 18 años, su hoja de vida queda totalmente impecable y pueden postular a cargos públicos, pueden hacer absolutamente todo porque no tienen antecedentes penales. Eso era lo que ella quería modificar. Y como se atrasaron los parlamentarios o la gente que ve esto y no lo hicieron, cuando ya está este personaje detenido de 17 años, tiene que cumplir, y si es condenado va a cumplir una pena máxima de 5 años, independiente que después cumpla 18 o 20, da lo mismo. Él va a cumplir porque el delito lo cometió cuando era menor de edad. Entonces ahí ese es el gran detalle de esta ley. Entonces es bajar la responsabilidad penal a una edad mucho más temprana, porque sabemos que los menores de edad de 13 a 14 años están delinquiendo. No olvidemos que el menor al que asesinó a Tamara y que estaba involucrado y que murió en un enfrentamiento tenía 16 años también y un largo prontuario policial. Entonces
Es ahí donde se está fallando. No se está fallando que en este caso puntual las policías sí los toman detenidos, pero el tribunal por algo o la fiscalía por algo los deja en libertad. Y eso es lo que hay que analizar, el por qué. El parte policial es malo, los medios de prueba son deficientes, el sistema no permite que el juez pueda dejarlo en una internación provisoria o derechamente detenidos, porque en Chile no hay un presidio o una cárcel o un lugar para menores de edad, sino que se van a centros del Sename, que son, por supuesto, para menores infractores, pero no es una cárcel. Los menores deberían saber que cuando se comete un delito tiene un castigo, no para que se vayan a jugar PlayStation o ver televisión todo el día. ¿Sabes lo peor de todo esto, Carlito? Es que de alguna forma estas normas, estas leyes que tú conoces también porque trabajas a diario con esto, las organizaciones criminales también se las saben de memoria. También conocen al dedillo la ley, y es por eso que cada vez nos sorprendemos y vemos más menores de edad involucrados en bandas delictuales, porque efectivamente los líderes, si lo podemos llamar así, a estas bandas, conocen muy bien la ley y saben que poniendo a menores de edad van a hacer un trabajo de puerta giratoria constante, en el cual no les va a pasar absolutamente nada. Cuando se supo de esta detención justamente de esta banda dedicada al portonazo, dedicada a la vida delictual de 5 personas, entre ellos 2 personas vinculadas al terrible asesinato de la pequeña Tamara, su padre, justamente Raúl Moya, escribió unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram que quiero invitarlos a que pasemos a revisar ahora, por favor, Andrés. Ahí está. Dice: en el día 54 desde la muerte de mi hija, al fin la PDI ha atrapado a los 2 asesinos que aún quedaban sueltos. Ahora queda luchar en tribunales para que les den las máximas penas posibles. Y me quiero detener justamente en las declaraciones que dice él en el final. Ahora queda luchar en tribunales. Y ya lo decía Carlos de alguna forma, acá en muchos procesos Carabineros hace la pega, PDI hace la pega, la Fiscalía también hace su trabajo, van con las pruebas, llevamos procesos de investigaciones, pero algo pasa generalmente en el punto del juez, en este punto donde, si bien vivimos en un Chile que es de claro y oscuro cuando hablamos de poner normas para la clase social, las leyes justamente son interpretables. Las leyes se interpretan a arbitrio y juicio del juez. Y ahí es donde uno dice, la cadena, el trencito a veces avanzó, fue perfecta en la investigación, se hizo bien la pega, se tomaron los detenidos, pero el juez da sanciones que son tremendas. Y Carlos, te quiero preguntar, desde tu experiencia, desde tu realidad de haber trabajado como carabinero, de estar trabajando desde la ciencia en todos estos casos, ¿cómo podemos romper, y no quiero bajo ningún punto justificar, ojo, pero cómo podemos romper esta línea justamente de la delincuencia que está afectando, atacando y consumiendo a los menores de edad? Porque ayer nos enterábamos, hace pocos días nos enterábamos, por ejemplo, de estos menores de edad que se escaparon del Sename de Rancagua, que los pillaron caminando descalzos, los pillaron con poca ropa y ellos dijeron: sí, nos escapamos porque nos tratan pésimo, porque recibimos maltrato. ¿Cómo se rompe este círculo de la violencia que a mí me desespera? Porque son niños que solamente conocen violencia, que solamente conocen la agresión para poder defenderse y que después probablemente en su cabeza y lamentablemente normalizan el disparar a quemarropa y matar a quien sea que se le cruce en su camino. ¿Hay alguna forma de salir de este círculo interminable donde, como decía Monty, cada vez son más violentos, ahora asesinan y después te roban? Sí, lo que pasa es que son varios puntos de vista. Desde el punto de vista judicial y la parte forense, efectivamente, esto es una cadena. Y en esa cadena entra el policía, el primer respondiente, que es el primero que llega al lugar, después viene la policía científica, después vienen los abogados, me refiero a los fiscales y defensores, que presentan todos estos medios de prueba al juez o al tribunal, y el tribunal va a fallar en base a lo que le presenten. Entonces ahí muchas veces se le echa la culpa a los jueces, pero muchas veces el problema está en los primeros 2 eslabones, que son las policías que no presentan los medios de prueba como corresponden, o derechamente los medios de prueba son ilegales o no, o hay problemas administrativos como errores en cadena de custodia, falta de ortografía en documentos, mala descripción, no documentación, y estos famosos montajes muchas veces que hemos visto lamentablemente. Entonces obviamente un juez, cuando ve estos procesos que no cumplen los requisitos mínimos legales, evidentemente se queda amarrado de manos y no puede hacer nada. Otro punto también, y eso exacto, son malos procesos. Eso es un punto de vista. ¿Qué pasa también? Que las policías sí hacen su trabajo, que sí levantan todo como corresponde, pero llegan donde el Ministerio Público, que es el que debe presentar los medios de prueba ante el juez, y no los presenta o los presenta mal.
y lo hemos visto muchas veces que los fiscales o defensores de repente llegan a la audiencia a estudiar la carpeta investigativa. Entonces, lamentablemente con eso también no se llega a nada y el juez, y lo hemos visto públicamente en las noticias, ha salido muchas veces, y el juez obviamente no puede fallar en base a la poca información o lo malo que se presenta un caso. Y el otro punto de vista es el del juez, que cuando se llevan todo, imagínense, funciona todo perfecto, las policías, el fiscal, el defensor, llegan donde un tribunal y el tribunal falla en base a la ley que existe, y eso no lo hace ni el tribunal ni la policía, sino que lo hacen los parlamentarios. Entonces, si la ley no permite enjuiciar o da un rango muy amplio de penas, también el juez también está amarrado de manos y básicamente tiene que hacer lo que dice la ley. Él no puede inventar una condena por sobre o inventar algo que no existe. El juez tiene que basarse en lo que hay. Entonces, como ustedes ven, es una cadena completa. Ese es desde el punto de vista judicial, en el caso de un proceso. Pero yo quiero ir más allá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ese menor es delincuente? ¿Por qué ese menor no tiene una oportunidad de ir al colegio? ¿Por qué ese menor no puede salir de la población donde está? Ese es el gran punto, porque perdemos mucha gente valiosa que vive en zonas lamentablemente que son de más escasos recursos, pero por ser de escasos recursos y no tener más dinero, se pierden mucha gente valiosa porque la universidad es carísima, porque no hay recursos, porque hay que trabajar, porque hay que salir a comer, porque si él no sale o no trabaja a los 15 años, a los 14 años o a los 10 años, la familia completa no come. Entonces, ese es el punto. ¿Dónde está el Estado de Chile en ese punto de vista para proteger a esa familia, para sacar ese niño que puede ser una lumbrera, que puede ser un nuevo científico, que puede ser quizás quien en el futuro, y así le da todas las herramientas para que él pueda salir de esa pobreza? Y eso es lo que sí echo de menos en nuestro país en comparación con otros países donde la educación sí es gratis, donde sí existen oportunidades para que la gente no tenga que salir a delinquir, o no sea más fácil tomar una pistola porque le va a dar mucho más dinero para sobrevivir a la familia que salir a trabajar en algún lugar. Ese es el gran punto. Obviamente, si se entrega o el Estado entrega todos los recursos y entrega todos los medios, plazas bonitas, calles iluminadas, buena protección policial, buenas oportunidades para que la gente pueda surgir de la pobreza o de una clase baja y pueda ser de clase alta, sin importar desde donde uno venga, sin importar el nombre o el colegio donde uno estudió, si estudió en un liceo con número y después es un exitoso empresario, sería espectacular. Así funciona en otros países. Y si aún así que el Estado le entrega todo, aún así el tipo de delincuente, por supuesto, hay que castigarlo. Pero ahora, lamentablemente, los menores de edad no tienen cómo salir de ahí, no hay ninguna otra oportunidad. O juegas fútbol o eres delincuente. Lamentablemente, los mismos futbolistas lo han dicho. Y esas son las únicas opciones que hay, porque las universidades les cierran la puerta en la cara a buenos elementos porque no tienen plata para pagar. Eso es ridículo. Tú lo has explicado muy bien, Carlos, cómo el mecanismo social provoca delincuentes que luego generan víctimas fatales sin tener ningún vínculo entre sí. ¿Dónde está la raíz del problema? Bueno, los mecanismos sociales que nos van en la ayuda de estas personas. Lo que afortunadamente sí ocurrió fue un precioso, tremendo, conmovedor círculo de contención, porque tanto Raúl como Camila, los padres de Tamara, ayer asistieron al funeral junto a la familia del pequeño Tomás Bravo. Tenemos el titular de Radio ADN que dice así: padres de Tamara Moya, tras funeral de Tomás Bravo, dicen lo siguiente, entre comillas: quedamos con su mamá en seguir luchando por nuestros hijos. Tengo entendido, Carlos, de que los padres de Tamara, cuando van rumbo a Concepción a contener, a ayudar, a hacer fuerza de corazón, ya que estas dos familias perdieron a un pequeñito, ellos cuando iban en camino fueron unos reporteros, unos periodistas quienes le informaron que las dos últimas personas que estuvieron en el tiroteo que le quitó la vida a Tamara habían sido finalmente apresados. Hubo como un calce, como una alineación planetaria en donde finalmente hubo por lo menos esta parte de la justicia para ellos. Sí, así fue. Tuve la oportunidad de conversar con Raúl y con Camila en el servicio médico legal y después, por supuesto, en el funeral.
también hay que reconocer y recordar que estuvo también la madre de Fernanda Maciel y la abuela de Josefa, y que Paola Correa también estuvo acompañando a Estefanía en estos duros momentos. Entonces se fue creando un lazo de madres víctimas de la delincuencia en este caso, para apoyar a la mamá de Tomás y poder acompañarla en estos momentos muy difíciles que ellas también lo vivieron. Entonces se fue generando esto, y tal como tú lo dices, efectivamente cuando iban camino a Concepción, ellos reciben el llamado telefónico y les dan esta noticia de la detención de estos dos, de esta banda de 5 personas, que entre medio estaban estos 2 sujetos que estaban y que habían participado en el homicidio de Tamara. Tremendo. Oye, los padres, como bien lo decía ya Salfate, los padres de la pequeña Tamara, estuvieron presentes justamente en el funeral de este fin de semana del pequeño Tomás. Camila habló con la prensa, la madre de Tamara, y gentileza de Hola Chile, vamos a revisar sus sentidas palabras. Hace un tiempo ya con Estefi hemos tenido una comunicación, llamadas telefónicas, dándonos apoyo la una a la otra, y ella en una de las conversaciones me pidió si podía estar con ella en este momento tan difícil. Y lo único que queríamos era vernos y darnos un abrazo. Era lo único, en verdad. No. Para mí también es muy difícil estar aquí. Es como, dentro de todo, revivir lo que vivimos también con nuestra niña. Pero hoy estoy mucho más fuerte que aquel día. Y quiero, de alguna manera, poder decirle a la Steffi que estoy aquí y que voy a seguir aquí. Como le escribo a ella, si yo le doy la mano, que ella tome la mía y que no nos soltemos, porque esta lucha va a ser larga. Y vamos a seguir luchando a pesar de que ya nuestros niños no estén acá, y eso, no solamente venir a apoyarle y darle un abrazo, no sé, perdón, no. Mientras veníamos viajando nos enteramos qué tranquilidad va a tener uno, sí. Pase lo que pase, lo tengan, se pudran en la cárcel o cualquier cosa, nada me va a devolver a mi hija, y nada me va a dar felicidad, y nada me va a dar tranquilidad. Lo único que nos alegra es que estos delincuentes ya no van a poder matar a ninguna otra Tamara, que no van a poder encontrar a ninguna otra mamá sola manejando con su hija, y van a terminar con la vida de la pequeña. De lo único que nos alegramos es que ellos ya no van a poder seguir delinquiendo, y esperamos que la justicia haga lo suyo. Nosotros pusimos nuestra parte. Que la justicia ahora haga lo que tenga que hacer y no deje a estos delincuentes en la calle como lo han hecho siempre. Lo único que nos alegra es que ninguno de estos delincuentes van a poder matar a otra Tamara. Son parte de las declaraciones de Camila, la madre de Tamara, esta menor de 5 años, asesinada en una encerrona. Efectivamente, no podrán matar a ninguna otra Tamara. Esa es una función, esa es una labor que tiene justamente el sistema judicial penal de nuestro país. Prohibir, no permitir que estos delincuentes salgan a asesinar más niños. En instantes, si esto les pareció crudo, si esto les pareció doloroso, en instantes vamos a revisar una entrevista que nuestros amigos de Hola Chile tuvieron justamente con Camila, donde, entre otras frases, ella dice: con la madre de Tomás somos hermanas de sufrimiento, una hermandad que no queremos que siga creciendo. Vamos a revisar las palabras de Camila, porque es una entrevista, son declaraciones, es hablar desde el dolor y desde el corazón, que es necesario que recordemos día a día, porque es necesario que este tipo de casos no sigan ocurriendo ni en nuestro país ni en el mundo entero. Seguimos con Lama, con Salfate, con Monti, con Carlos Gutiérrez. Nosotros revisamos las declaraciones de Camila. Después de esta pausa, esto es Alerta AS. Ya estamos de regreso en Así Somos, revisando los últimos antecedentes en el estremecedor caso del asesinato de la pequeña
Tamara Moya, una niña de 5 años. Y ya lo decía antes del corte comercial, hace 2 semanas aproximadamente, los amigos, los colegas de Hola Chile conversaron con Camila, la madre de Tamara. Es necesario que recordemos, que revisitemos constantemente estas palabras para que este tipo de casos, para que estos asesinatos no vuelvan a ocurrir. Las declaraciones de Camila las vemos ahora. Y por ese único motivo decido no quedarme en la casa de mis papás y venirnos a nuestra casa. El camino siempre era el mismo. Nosotras no íbamos a ningún lado diferente más que a la casa de sus abuelos y de regreso a nuestra casa. Como ya se venía el toque de queda, intenté irme lo más rápido posible. Igual teníamos cerca de media hora para llegar desde Pudahuel hasta nuestra casa acá en Huechuraba. Voy por Pedro Fontoya. Nuestra casa estaba muy cerca de donde pasó todo esto. Y llega un punto en que estoy hablando con mi hija sobre el tema del kinder, que se quería quedar en el jardín. Canta, me decía, mami, canta, nos íbamos cantando. Y siempre uno como mamá igual va mirando si se va quedando dormido el niño, si necesita algo. En ese momento, al mirar de frente, tenía de lleno ya un auto detenido. Yo no vi en ningún momento que se hayan cruzado. Eso lo vi después en un video que transmitió otro canal, que sí se cruzaron. Y al momento de tenerlo frente, estoy hablando de que estábamos a 2 minutos de la casa, a la vuelta. Intento retroceder solo porque tenía el auto enfrente. Ellos aún no se habían bajado. Y pongo el auto en reversa, comienzo a retroceder despacito, enojada claramente porque se tenía ese auto tan cerca detenido. Y en ese entonces que se bajan estos 2 tipos. Sé que había uno más que estaba conduciendo, el que se baja por el costado izquierdo. Tenía como unos sonidos raros como de electricidad en la puerta, y el que se bajó por el lado derecho estaba apuntándonos todo el momento con el arma. Yo le digo que tengo una niña y empiezo a levantar las manos para decirle que tenía a mi hija, que me dejara sacar a mi hija. El auto todavía estaba con la posición en reversa. Entonces yo no estaba retrocediendo, sí tenía el auto ahí con la intención, pero cuando ya veo el arma que estaba apuntando a mi hija, yo dije, la tengo que sacar, pero si me bajo se la pueden llevar en el auto. Fue lo único que pensé en ese momento, de intentar sacarla, pero por dentro. Entonces me doy vuelta, estiro la mano para desabrocharle su cinturón de seguridad de su sillita, y en ese momento al tipo que yo le gritaba que me dejara sacar a la niña, le dispara. He desgarrado este testimonio de Camila, madre de Tamara, en donde relata cómo ocurrieron los hechos de ese día 28 de febrero, en donde un delincuente le quita la vida de su pequeña hija de 5 años. A un día de ir al kinder, ella lo relataba, la única razón por la cual ella se regresa a su casa es porque al día siguiente Tamara empezaba su primer día de jardín y estaba tan ilusionada, estaba tan contenta de empezar con esa nueva experiencia. Y ahí de alguna manera también Camila pone un punto súper clave, que tiene que ver por qué este matrimonio, esta familia que está viviendo un duelo, que está lleno de dolor, con una pérdida tan reciente, tiene que una y otra vez estar en televisión contando este relato, revictimizándose, volviendo a abrir esa herida, en vez de estar haciendo su duelo como corresponde. ¿Y saben por qué lo hacen? Justamente porque ellos dicen que no quieren que esto deje de estar presente en los medios, porque es la única manera de hacer justicia. Hoy en día, y lo hemos visto martes tras martes acá en nuestro programa, la única manera en que las policías tomen celeridad en los casos, que la justicia actúe como corresponde, es que los casos se tornen mediáticos.
es por esa razón que este matrimonio decide contar una y otra vez la historia de los medios de comunicación para poder lograr, a través de su tremendo dolor, visibilizar y presionar de alguna manera a que todas las entidades que están detrás de la justicia o que son las encargadas de hacer justicia hagan su trabajo como corresponde y no queden estos casos impunes y no tengan que pasar años de años sin tener una respuesta, y solamente siempre las víctimas y los familiares de las víctimas tienen que quedar ahí esperando nomás y confiar que todo resulte bien nomás. Por eso... Revisemos un titular, Monty. Sí. Revisemos un titular que habla justamente de lo que tú estás diciendo. Lo trae T13.cl, justamente, Andrés, si lo podemos poner en pantalla. El titular dice, son las declaraciones también de Camila. Mataron a mi hija y la gente se le está olvidando. El angustiante mensaje de la madre de Tamara. Un poco resumiendo, cerrando lo que tú estabas diciendo, que claro, la televisión lamentablemente ha tenido que tomar este rol de estar constantemente visibilizando los casos como una forma también de presión para que funcionen. Aprovechamos a recordarle a toda la gente, si tienen un familiar desaparecido, si sienten que la justicia no los está ayudando, que los medios no los toman en cuenta, así somos, @lared.cl es el correo electrónico para darles una vitrina. Lama, nosotros estábamos acostumbrados, o por lo menos desde siempre, a mí me dijeron, si te asaltan, no pongas resistencia, entrega todo, que así no te va a pasar nada. Hoy día el nivel de violencia es tanto que eso ya no corre. Hoy día te pegan, hoy día te matan y después te roban. Lamentablemente es como lo dices tú, Mike. Perdona, sabes que a mí se me llegó a secar la boca con el testimonio que revisamos recién. Y mostramos solo una parte. Te digo de verdad que si la autoridad o la gente que está detrás de la justicia, el tribunal, lo que sea, no ha visto, por favor que vea esto. Porque si no ven esto, o sea, si no les dan ganas de trabajar, después de ver un testimonio de este tipo, yo no sé qué más podríamos hacer. Me parece que fue desgarrador. Yo de verdad que un poco así como, estoy un poco como... A mí nunca me pasan estas cosas, pero quedé muy golpeado, porque además el relato es muy claro. ¿Sabes qué? A ver, yo creo que acá quiero plantear 2 puntos, los voy a tratar de plantear con la máxima sensibilidad posible, y es solamente una apreciación personal. Tenemos un problema tan grande con la justicia en Chile, y me voy a tomar de la declaración que decía, mataron a mi hija, la gente se está olvidando, que hay una necesidad brutal de usar los medios de comunicación para poder establecer este tipo de puntos en busca de la justicia. Los medios de comunicación también abusan. A mí no me parece que transmitir un funeral en vivo en un momento de tanto dolor sea algo que esté dentro de los márgenes éticos de lo que son los medios. Con un dron. Sin embargo, y acá es donde me quiero detener, como la ley en nuestro país está tan plagada de vacíos, y donde nos hemos acostumbrado en los últimos años que hay una necesidad que tengan nombres de personas, lo cual a mí me parece terrible. Me parece terrible porque me parece que tuvo que pasar eso, y esa persona tuvo que perder la vida para que se haga la ley. Y la ley lleve el nombre de la persona. A mí en lo personal me parece algo que es mucho. Y me parece que muchos de los padres y de las familias que quedan detrás de un hecho delictual de esta magnitud se ven en la obligación en muchos casos, no estoy mirando en menos a nadie, estoy tratando de plantear un punto polémico ni mucho menos, pero muchos se ven empujados a terminar siendo activistas. Y eso a mí me parece que está mal. A mí me parece que la ley debería ser súper clara. La ley te entrega, se cumple la justicia, y tú puedes obviamente retomar tu vida con un tremendo vacío, con un tremendo dolor, pero en el tiempo buscando sanar de otra manera. A mí me parece que es muy bueno que hayan grupos de contención de víctimas que han vivido cosas similares, pero me parece que esto de transformarse en verdaderos líderes en busca de que la justicia cumpla con lo que debería estar haciendo, me parece que es desgarrador. Y me parece que ahí tenemos un problema brutal, de fondo y forma. Te puedo apostar que muchas de estas personas no tenían en sus mentes terminarse transformando en líderes visibles de un movimiento para instaurar una ley que no existe. A mí me parece que es desgarrador. Me parece que aquí es donde hay que empezar a hacer la pega. Y no digo que esté mal que sean activistas, me parece perfecto. Me parece perfecto que haya una persona que tenga ese nivel de sensibilidad para decir, yo viví esto, no hay ninguna cosa y voy a luchar por los que vienen después. Maravilloso, pero no debería existir, porque deberíamos tener todos estos huecos llenos. Y eso me parece brutalmente desgarrador. Perdón si no hice ninguna pregunta, perdón, sabéis que lo tenía en la garganta. Es que yo me sumo a esa, Lama.
Miren, pasa lo siguiente, a mí esto me está costando un poco, la verdad. Sí. Yo conozco a Camila, yo he trabajado con ella, hemos tenido momentos de mucho cariño, mucha cercanía, bromeando juntos. Ella pedía en el titular que veíamos, en donde la gente se está olvidando, y esto es algo que no puede suceder. Y solamente quiero decir dos cosas. Hay un dicho, ¿no?, que dice que cuando en realidad se entierra un hijo, hay dos tumbas ahí. Ustedes, Camila no es ni la sombra de la persona que ahora, es una persona, como te digo, ella entra y ella es la que trae risa, la que trae alegría, simpatía, así, imitaciones. O sea, entraba y todos nos volteamos para ver con qué chiste venía, todo nada más. Ahí ya la mataron, es otra persona. No creo que nunca más se pueda volver a recuperar de algo así. A mí me cuesta mucho hablar de esto porque son dos personas completamente distintas, y lo que le hicieron es algo que, como ella dice, no se puede volver a repetir. Y perdone que me salga de madre, pero yo les pido un llamado a toda la gente que comenta, que participa, que se encuentra con los posts de Camila en redes sociales. Es que si no les gusta el tema, no les interesa, o consideran que ellos, supongo que no han perdido un hijo, lo harían de otra manera, por favor que omitan cualquier comentario de mierda. Y perdón, le pido perdón, amigo del panel y todo, no pueden ser tan conchas de su madre, de una mamá que perdió a su hija, y empezar a putearla, weón, y decirle ya, si hasta cuándo, si ya, abúrrete. No sé qué decir, weón. Yo entiendo que la gente, no sé, weón, no. Solamente me emplazo lo que dice ella, y que esto no lo olvidemos, y que ojalá esta cuestión no se vuelva a repetir, porque la delincuencia llegó a la puerta de todas las casas, weón, de todos nosotros. Esto no tiene que ver con barrio, con nada, weón. Uno tiene miedo a salir, weón. Solo eso nomás. De verdad me disculpo, me cuesta. Yo tengo una deuda con ella, yo no la he podido ver. Terrible, no sé. Estamos a peor. Está bien el desahogo, Salfate. Toma un poco de agua, porque se entiende esa sensibilidad, se entiende a quienes son padres, a quienes tenemos sobrinos, a quienes tenemos niños alrededor, y lamentablemente este martes de Así Somos estás viendo una alerta AS que es tremendamente desgarradora, una alerta AS que tiene que ver con menores de edad, con niños víctimas de violencia, con niños víctimas de la delincuencia, como es el caso de la pequeña Tamara. A sus padres, el programa Así Somos está abierto para acompañarlos en todo lo que necesiten y seguir visibilizando, por supuesto, este caso. Carlos querido, nos vamos a otro tremendo caso, desgarrador, doloroso, injusto, por decirlo menos. Nos trasladamos hasta Punitaqui, justamente donde vamos a revisar el parricidio de un menor de 7 años. Para eso vamos a revisar el titular de Bio Bio Chile para introducir el tema. Esto dice: madre detenida por parricidio en Punitaqui, habría matado a su hijo a porreazos. Es parte de los detalles que queremos dejar, los detalles así tan escabrosos, pero que nos expliques un poco, que nos cuentes cómo fue este caso, porque entendemos que la misma madre es quien llama a la policía, quien llama a Carabineros primero pidiendo una ambulancia, y después ella llega al CESFAM, donde lamentablemente fallece este menor de 7 años, ¿o no? Así es. Bueno, Punitaqui, primero que todo, para la gente que no se ubica bien dónde está en la zona de la cuarta región en Chile, cerca de la ciudad de Ovalle. Y efectivamente, lamentablemente, esta mujer, cuando llama a la ambulancia y dice que su hija se está muriendo, es producto del castigo físico que ella le había propinado previamente. Con un cinturón la comienza a golpear. No sé quién merece que un niño sea golpeado con un cinturón por parte de la propia madre, que se supone que está ahí para cuidarlo, y el niño tiene que haber caído o entrado en algún tipo de shock producto de los golpes que la madre está propinándole, hasta que llega al servicio de urgencia. Ella misma lo lleva al servicio de urgencia, al CESFAM, que era el lugar que estaba más cercano, donde lamentablemente se fallece. Es una noticia desgarradora por donde uno lo quiera ver.
no se entiende. Es que se parte el alma. Hay unos antecedentes que se han ido entregando a través de algunos medios de prensa por estos días y se habla de que, claro, esta mujer mató a su hijo, habría matado a su hijo porque él tenía problemas de alimentación. De hecho, él había sido diagnosticado como un consumidor selectivo de alimentos. De hecho, el niño estaba en tratamiento y muchas personas que conocían a este chiquito, que por lo demás la mujer lo adoptó a él y a su hermano pequeño, que hoy tiene 5 años, los habían adoptado hace unos pocos años antes. Personas que conocieron a este pequeño decían que, claro, él efectivamente tenía este problema para alimentarse, pero que era un niño muy tranquilo, que no era peleador, que era un niño alegre, que había que tenerle mucha paciencia cuando él comía, porque, claro, tenía este problema diagnosticado, pero que finalmente terminaba consumiendo sus alimentos. Entonces acá uno de inmediato se pregunta primero cuál es el criterio que se está ocupando para poder entregar a los niños en adopción. Porque finalmente acá vemos a una madre adoptiva que aparentemente pierde la paciencia, no sé qué habrá pasado ahí, qué habrá pasado por su mente, es brutal, es atroz, nada lo justifica, en ningún caso. Pero ¿por qué una mujer llega a cometer este acto tan brutal, Carlos? Si eso es lo que queda, y eso es lo que uno se sigue cuestionando. Sea como haya sido el antecedente, nada lo justifica. De hecho, es una situación muy extraña porque el proceso de adopción, los procesos de adopción en Chile normalmente son un proceso bastante extensos, bastante largos, estamos hablando por lo menos un par de años, donde los padres son seleccionados, las pruebas, exactamente, exámenes psicológicos para los padres, tienen que pasar muchas barreras, no es cualquier persona que pueda adoptar. De hecho, es algo que hay un proyecto de ley para poder modificarlo para que no sea tan tedioso. Entonces, y ella me imagino que tiene que haber tenido tan buen corazón en ese momento de adoptar no solamente uno, sino que a 2 niños. Eso es algo muy valorable por parte de ella, pero lamentablemente hizo lo que hizo y ella misma lo reconoce. Desconocemos los detalles, el por qué, pero nada justifica. Me imagino, sin tener mayores antecedentes del caso, cualquier tipo de castigo físico, cualquier persona, eso genera un estrés, y al generar ese estrés se pueden ir generando colapsos en el cuerpo. Me refiero a colapsos como estos niveles de estrés que pueden inclusive generar un ataque cardíaco. Entonces eso hay que ver, por supuesto hay que conocer en mayor profundidad cuál es la causa de muerte y la forma de muerte del menor, para saber qué es lo que pasó en su interior. Entonces tiene que haber sido tal brutal la paliza. Perdón que te interrumpa, porque en el fondo los medios generalmente se quedan con el tema de la correa, pero también no vamos a entrar a detallar, se habla de otros elementos con los cuales, aparte de la correa, también lo habría golpeado, aparte de utilizar sus manos y sus pies, y se habla según el informe policial de un edema pulmonar. Exacto, eso es lo que genera el nivel de... y qué bueno que lo mencionaste, Mike, porque eso, al generar ese nivel de estrés en el cuerpo, el edema pulmonar se genera porque existe un problema cardíaco, es decir, el corazón se estresa tanto que no tiene la capacidad de bombear la sangre y el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo, y ahí es donde el edema pulmonar empieza a generarse, y es una causal de ese estrés. Entonces me imagino que este menor tiene que haber sido brutalmente golpeado por bastante tiempo y con diferentes elementos que le generó ese nivel de estrés que le causó derechamente la muerte. Carlos, también es un elemento quizá a considerar que el niño se encontraba débil precisamente por esta condición de tener un problema y que comía solo de manera selectiva, vale decir, muy pocas las cosas que le gustan y solo come lo mismo. Y eso podría, de cierta manera, tenerlo completamente vulnerable en términos físicos, y lo que la madre, como dice Monty, justificado, pero un castigo que quizás se había repetido anteriormente, en la condición en la que se encontraba este pequeño en ese momento, lo que hizo fue agravar de cómo él respondió frente a esta agresión.
Indudablemente, porque de hecho aquí viene una investigación bastante profunda en el sentido de saber cuáles eran los parámetros que él tenía y si es que tenía algún tipo de tratamiento para tratar esta enfermedad o esta patología que él tenía, porque si es así, si él presentaba esta patología, evidentemente tiene que haber habido algún médico, algún nutriólogo que le indicara a la madre qué tipo de alimentación podía tener para tener todos los nutrientes que necesita un niño, por supuesto, para ir creciendo, para ir desarrollándose, para ser un adulto. Entonces, toda esa información va a ser fundamental, porque a lo mejor la madre nunca fue al médico, a lo mejor era lo que ella quería o lo que ella pensaba, y pensaba que el niño era un poco mañoso para comer, y esa es su justificación, y a lo mejor no hay nada diagnosticado con ello. Entonces, eso también obviamente es un agravante, y si el niño tenía esto, evidentemente tiene que haber tenido algún tipo de tratamiento, y si la madre no se lo daba, también es un agravante. A mí me preocupa mucho qué va a pasar con su hermanito, que lo sacan del infierno del Sename. A los dos lamentablemente muere en las manos de esta madre adoptiva, que se supone que le iba a dar cariño y amor, y lo terminó asesinando. Sí. ¿Qué va a pasar con el otro niño? ¿Va a volver al Sename lamentablemente a buscar una segunda adopción? Es una situación muy complicada. Carlos, desde la máxima ignorancia respecto al tema de la adopción, ¿no existe algún tipo de seguimiento de parte de la institución que hace entrega del niño o niña en adopción? Porque entendemos, hace todo tipo de exámenes anteriores, pero no hay un seguimiento posterior a la relación que se da entre el niño o niña adoptada y los nuevos padres. No, desconozco si existe ese seguimiento, porque al momento de hacer una adopción es una adopción legal, me refiero, y que los únicos responsables de ese menor son los padres, como en cualquier otro caso. Pasan a ser hijos, no hijos adoptivos o hijos biológicos, son todos hijos. Hijos naturales. Según la ley chilena, somos todos hijos, claro. No, eso ya tampoco existe, somos todos hijos nomás. No, aquí no hay nombre ni el que no tiene papá, somos todos iguales. Estoy muy viejo. Y eso, y eso es muy bueno. El tema, ¿cuál es? Es que para eso existe este periodo tan extenso previo. Entonces, si lamentablemente nadie detectó esto previamente, que la mujer pudo haber tenido patologías de falta de... No quiero hablar nada extra, pero en el sentido de que podría haber presentado algún problema psicológico, algún problema conocido de estrés, evidentemente no le hubieran dado esta adopción, y mucho menos a dos niños. Entonces yo creo que ya pasó todos los pasos necesarios. Vuelvo a insistir, en un proceso muy tedioso, que Chile es uno de los países más complejos donde tú puedes adoptar a un menor de edad, y eso es lo que quieren cambiar con leyes, para que sea mucho más simple y estos niños no estén sufriendo en un hogar del Sename, porque no es culpa de ellos que sus padres o su padre biológico los den en adopción. Pero lamentablemente toda esta situación es bastante compleja, y va a llamar la atención para que todo se revise nuevamente. Vuelvo a insistir, la madre quizás qué es lo que hizo, me imagino que previamente no debe haber sido la primera vez que le pudo haber dado este tipo de palizas a este niño. ¿Dónde estaban los profesores que no detectaron esto? Si lo llevaba al médico a los controles de niños, también esas lesiones quedan, y para eso los médicos tienen que denunciar de inmediato. Entonces es bastante importante la investigación que se lleve de aquí hacia atrás para ver qué es lo que pasó y si alguien pudo haber detectado estos malos tratos previamente. Carlos, importante que acá también, en esta historia también hay un padre. Ella no era madre adoptiva sola, también hay un padre, pero que por su trabajo en el rubro de la minería justamente trabajan en estas jornadas que son, desconozco cuántos días, pero pueden ser 7-7, 14-14, y justamente ese día se estaba yendo de su casa, se había ido hace pocas horas para el trabajo. Dos cosas, me parece súper importante cuando Carlos hace hincapié en los procesos que son súper complejos, pero súper cuidadosos también al momento de adoptar. Hay muchas familias que le entregan una nueva vida a esos niños, que le entregan amor, que le entregan toda la comprensión, la acogida, el amor que necesitan esos niños, y justamente esos procesos también a veces son, como decías tú, muy engorrosos, pero son para cuidar al menor. Me parece que lo que sí hay que revisar
y ver en qué se cayó es en el proceso específico, en la casa específica de adopción que tuvo esta madre, o a lo mejor ya es un problema a nivel psicológico que se le gatilló en algún otro momento. Nosotros vamos a estar atentos a todo lo que tenga que ver con estos casos, para eso estamos haciendo este Alerta AS. Y nos vamos, querido Salfate, a otro tema, a otro bloque, a otra sección nuestra, que es desaparecidos. Ya lo decíamos al principio del programa, hoy día queremos revisitar un caso que hace 1 año y 4 meses salió en la prensa. Tal vez tú lo leíste, tal vez tú lo escuchaste, pero lamentablemente al pasar el tiempo parece que la investigación ha sido más débil y la prensa se ha ido olvidando. Estamos hablando del caso de Eduard Pedraza, un joven al quien se le perdió el rastro en Hualqui, Salfate, región del Biobío, justamente. Supuestamente, al parecer, él habría caído al río en una jornada donde estuvo en compañía con sus amigos. Absolutamente, eran varios amigos quienes fueron, y sin embargo acá comenzaron varios datos curiosos. Solo uno de ellos decidió aceptar colaborar con la investigación y la búsqueda de Eduard, joven de 24 años. Esto pasó el 7 de diciembre del año 2019, y si bien, y como suele ocurrir en un comienzo, recibieron la ayuda y colaboración de todos los estamentos justo y en mente y necesario para estos casos, la verdad es que hoy en día no hay nadie que está haciendo mucho por tratar de encontrar a Eduard Pedraza. Quizás habría que hacer la siguiente excepción, porque ya está con nosotros Héctor Pedraza, tu padre, y también estamos junto a David, que él es ni más ni menos que la principal cabeza, el dirigente de la ONG Emergency Responder Chile, quien está liderando junto a todo su equipo las labores de búsqueda hace más de 15 días en el sector donde se le vio por última vez. Le damos la bienvenida a don Héctor. David, muchas gracias por la confianza y estar con nosotros. Quisiera partir preguntándoles de inmediato si que ustedes ya en el ingreso de David con esta ONG, en este servicio de búsqueda, ya se han topado con algo distinto a lo que ha transcurrido en el caso 1 año y medio desde la desaparición de Eduard. Bueno, sí, nuestro equipo llegó el 15 de abril, llegamos acá a la comuna de Hualqui. Desde ese día nos instalamos acá en una sede y comenzamos a hacer las labores de búsqueda. Durante todo ese tiempo comenzamos a hacer búsqueda de modo de infantería por la ribera del río Biobío durante más o menos 2 semanas. Después de esas 2 semanas nos trasladamos a un sector X que queda a unos 2 kilómetros, que es un punto de interés que tenemos, ya en el cual se hizo un operativo junto a botes de bomberos y la municipalidad. Y perdón, disculpe, don Héctor o David, quien quiera responderme, ¿están haciendo esta búsqueda hace 15 días en estos sectores porque la policía jamás la realizó? La búsqueda la búsqueda sigue todavía en el sector ahí, tanto como en el sector como en el Biobío. Hoy día estamos aquí todos nuestros amigos, los rescatistas, esta sede aquí que nos han ayudado mucho, los 10-12 días que estamos, pero hasta el momento no hay novedad, no hay nada. Claro, don Héctor. Sí, David, don Héctor, gracias por estar con nosotros esta noche. Para poder comprender un poquito más en qué contexto desaparece su hijo, quería preguntarle si estas caminatas, estos paseos que él daba, eran recurrentes o este paseo que da con los amigos fue algo excepcional, porque entiendo también que de los 5 amigos que estuvieron con él, solamente uno fue el que presentó interés en estos trabajos investigativos de rastreos también. Entonces quería entender eso, si efectivamente este grupo de amigos era como normal que fueran a caminar, que salieran en grupo, o esto fue algo puntual. No, esto siempre, un amigo de él es más amigo de él, pero los otros desconozco, sí, nunca siempre iban al río, pues. Pero ese día me tocó que iba con más amigos. Llegaron a la ribera del Biobío y pasó lo que pasó. Esto fue el 7 de diciembre de 2019. Supuestamente mi hijo se ahogó a las 8 de la tarde. A mí me pasó un carabineros con un niño, el más amigo de mi hijo,
a las 10 de la noche. Y llegamos a la ribera del río y como cuarto para las 11. Entonces, supuestamente él dijo que se ahogaba en esa parte, pues. Pero nosotros mismos de ese día empezamos a buscarlo con mucha gente en el agua. Llegaron muchos rescatistas de muchas partes y estuvimos como 2 meses buscándolo con gente, pero nunca hubo un resultado de una pista, nunca nada. 20 kilómetros se buscó por toda la ribera del río, todo, y nunca, al momento no tenemos ni un resultado, nada. Entonces lo que pasa que aquí mismo, ¿qué pasaría si en este momento me cierran la investigación a mí? Porque nosotros hemos visto algo de la carpeta investigativa, lo que se ha hecho es muy poco, casi nada. Por eso un llamado al señor fiscal que esto no se cierre, porque si se cierra este caso, sí. Don Héctor, queremos escuchar su testimonio, queremos saber el mensaje, lo que le quiere pedir al fiscal. Queremos entender también de dónde saca esas fuerzas, porque cuando uno empieza a conocer su historia, ve la historia de un padre que agarraba un bote, 2 remos y se iba a buscar al río a su hijo. Vemos la historia de un padre y una familia que hace 1 año y 4 meses están desesperados buscando a Eduard Pedraza, y como programa les queremos dar la tribuna. Y también le quiero preguntar, desde la máxima honestidad, desde el manejo que usted ha tenido con las autoridades, desde esa carpeta investigativa, ¿ustedes creen efectivamente en la teoría de que Eduard se cayó al río? Quiero que me lo conteste, quiero que me cuente su historia y de dónde sacan las fuerzas, todo eso y mucho más después de esta pausa comercial. Estamos haciendo Alerta AS. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Esta noche en Así Somos seguimos haciendo Alerta AS junto a nuestro experto forense Carlos Gutiérrez. También estamos en contacto con don Héctor Pedraza y David Muñoz. Don Héctor, que es padre de Eduard Pedraza, un joven de 24 años que hace 1 año 4 meses desaparece en la región del Biobío, en el sector de Hualqui, en extrañas circunstancias. Justamente a eso me quiero referir, don Héctor, porque Michael le dejó planteada una pregunta antes de irnos a la tanda, que tiene que ver con que si usted cree en la teoría de la desaparición, porque entendemos que Selma Rodríguez, madre de Eduard, ella ha dicho públicamente que no cree en que su hijo haya caído al río. Si esto lo podemos también contrastar con la misma información que usted nos entregaba anteriormente, en donde decía que usted se entera ese día alrededor de las 8 de la noche y a eso de 11:15 de la noche ya estaban con carabineros en el sector iniciando la búsqueda, lo cual habla de un margen de tiempo relativamente corto y prudente, por así decirlo, para poder empezar las búsquedas. Yo no sé cuál es la teoría que usted sigue manteniendo hoy día y si usted también concuerda con lo que piensa Selma Rodríguez. Sí, igual nosotros siempre hemos conversado, porque nosotros tanto que se buscó en el río, bueno, sí, de los 20 kilómetros se buscó. Usted tal cual me hizo la pregunta, si usted me preguntó si es que está en el río, yo le diría que no, que se ha buscado tanto, se buscó de todos lados, con Giersa, con bomberos particulares, han venido de Villarrica, de todos lados, y el río lo han buscado por todos lados, la ribera, el empedrado que hay abajo, el Periquillo, eso, todo. Entonces, sí, ¿por qué si en esa fecha el río no estaba tan hondo? Entonces, supuestamente que el cuerpo a los 8 días tendría que estar flotando. Entonces, claro. ¿Cuál es el mismo los niños que venidos nunca aparecieron en el Biobío, solamente un amigo ahí que tuvo 1 semana y después ya nunca más fue para allá y quedamos solos con todos los rescatistas ahí, pero nunca yo he tenido una llamada de ellos, nunca nada. Aquí mismo los mismos chicos que aquí están con nosotros, ahora estamos buscando todos los días en el Biobío, trabajamos, yo también los fines de semana, porque yo trabajo, los fines de semana hay días que hemos trabajado hasta las 1 de la mañana, he llegado a las 2 de la mañana en mi casa. Entonces un esfuerzo muy grande que se está haciendo aquí
Entonces, ese es el mensaje que le puedo dar yo al señor fiscal, que no lo cierre este caso, porque si lo cierra este caso va a ser una herida como que recién empezó y va a ser más grande, porque esta cosa no termina aquí. Nosotros nunca vamos a dejar de buscar a nuestro hijo. Aquí hemos buscado con perros rastreadores, con todo en el río, y no hay resultado de nada. Entonces, igual un mensaje a todas las autoridades máximas que tenemos aquí en el Biobío. Aquí sí, cuando llega la prensa aparecen todos, se va la prensa y se van todos, no hay ayuda, aquí hay ayuda del pueblo, el pueblo está todo con nosotros. Entonces el pueblo pide justicia. Aquí cuando se apareció Tomasito, igual por lo mismo, aquí yo no he tenido esa ayuda como se desapareció Tomasito, jamás. Don Héctor, los contratos. ¿Sí? Don Héctor o David, respecto a eso mismo, es bastante importante lo que usted está mencionando, y por eso, para poder entender un poco mejor desde el punto de vista forense o investigativo, ¿qué hay en la carpeta investigativa que dice que enfoquen todos los recursos en buscar en el río? ¿No hay ninguna otra información? ¿Qué pasa con estos otros 2 muchachos que estaban también ese día cuando desaparece Edward? ¿Qué es lo que dicen? ¿Se les tomó declaración o se les toma declaración? Eso me gustaría saber. No, mire, aquí en esto son 5 personas que hay están involucrados que se ahogó mi hijo. Son 5, no 2, son 5, y todos, y miren, la carta investigativa, como que toda la declaración de los niños es una palabra, todos. Es exactamente, todos dijeron lo mismo. Y eso nunca más, pienso, y bueno, no lo han vuelto a investigar, pues. ¿Y cuál es esa palabra, eso que dicen todos lo mismo? Todos declararon lo mismo. Si yo estoy de acuerdo con ellos, ahí que tengo que declarar esto que el héroe se ahogó, y hay que ser así. También es comentaron, ahí está en la carpeta investigativa. Todo enfocaban en él, que claro, igual tenían su cerveza porque está en la carpeta investigativa. Pero todos le echaban la culpa a él que él las compró así, y no es, puede ser así, porque tampoco no está en el lugar, pero ellos se pusieron todos de acuerdo de declarar todo lo mismo. Pero es decir, Carlos, en este minuto... Carlos, ¿te puedo consultar? Dale, Mike. Te quería consultar a ti, Carlos, si el proceso es correcto. En el fondo, le hago la interrogación, interrogo a estos 5 chicos que estaban con Edward, los interrogo y después no los pesco más, no los vuelvo a llamar, no certifico, no compruebo la versión de ellos. ¿Así se quedan atados de mano en la investigación? No, es que eso es lo que me llama la atención, y por eso le pregunté eso a don Héctor, en el sentido de que ¿cuál es la información que ellos otorgaron? Si ellos entregan esta información y después de 1 año y medio se dan cuenta de que no hay nada que compruebe, porque ellos pueden declarar lo que ellos quieran, pero eso hay que probarlo, y para eso se hace este proceso investigativo. Y si ellos dicen que él se cae en tal parte del río y ya después de 1 año y 4 meses han buscado con todos los recursos absolutamente todo el río y no hay nada, significa que lo más probable es que estén mintiendo en esa declaración. Entonces, ¿cuál es el proceso lógico? Que vengan y las tomen declaración nuevamente y les indiquen que lo que están diciendo es mentira, y ahí empieza la labor de la policía en el proceso de la interrogación, y de los fiscales. Para eso hay un montón de técnicas para saber si las personas están mintiendo o no. Pero eso es lo que me llama la atención, que estén pegados y que estén frenados en una sola hipótesis, cuando en los casos normalmente uno tiene que barajar 5 hipótesis a lo menos para poder ir investigándolas todas ellas de forma paralela, y así uno también las va descartando. Por ejemplo, el caso de Tomasito, que está más en la palestra. También el fiscal que vimos en primera instancia se casó con solo una hipótesis. Nosotros manejamos 3 hipótesis y ya estamos corroborando incluso 2, y una tercera ya se estaría quedando afuera por falta de evidencias. Entonces eso es lo normal en un proceso.
y en todos los procesos investigativos. Entonces me llama profundamente la atención que sigan enfocados solo en un lugar o solo en una etapa de búsqueda. Entonces mi recomendación es esa, que traten de ampliar o que traten de conversar de nuevo con estos muchachos y que realmente vean o que digan la verdad, porque evidentemente lo que están diciendo al parecer no sería probado con evidencia científica, porque Edward todavía no aparece, así que lo que están diciendo es mentira. Ok, fíjate que aquí se están estableciendo varias cosas que para variar nos suenan tremendamente irregulares. Por lo mismo, a mí me gustaría tratar de entender un poco, ya desde lo que tiene que ver con la intuición de padre, don Héctor, es que dos preguntas para usted. En realidad, si usted conocía a los amigos de su hijo, y finalmente, ¿qué cree que puede haber ocurrido realmente? ¿Cuál es su postura? Y si piensa que ellos están ocultando algo o si saben algo más, sin implicar con ello que tengan que ver con una directa relación con la desaparición de Edward. Y por otra parte, a David, preguntarle si su trabajo, hasta lo que tengo entendido, hubo un cambio de abogado de parte de ustedes, ya que el primero solicitó una serie de diligencias, pero ustedes han decidido cambiar de abogado representante y quiero entender por qué, qué faltó con el anterior, qué esperan de este nuevo. Todas esas preguntas que se las dejo planteado, don Héctor, David, por favor, si la pueden responder al regreso de esta breve pausa comercial. Ya volvemos. Estamos de regreso en Así Somos, Alerta AS, revisitando el caso de Edward Pedraza. Ya vamos a seguir conversando con don Héctor, con David, pero antes, atención tú en tu casa porque ya puedes preparar las más ricas pastas frescas en la comodidad de tu hogar. Con la pasta maker de Blanic puedes hacer diferentes recetas de masas y lucirte con toda tu familia. Encuéntrala además a un precio especial de 59.990 pesos. ¿Dónde? En tienda.lared.cl, el mejor lugar para comprar de manera online. Fuerte el aplauso para tienda.lared.cl. Don Héctor, Juan Andrés Alfate le dejó planteada una pregunta que tenía relación justamente con qué tanto usted conoce o conocía a estos supuestos amigos de Edward y cuál es su sensación de estómago, de corazón como padre con todo lo que está con la desaparición de Edward. Ya mire, un solo niño que andaba con mi hijo, que era el más amigo de él. Yo los otros no conozco ni uno. Y la relación del niño que más conocía a mi hijo tampoco era una de harto tiempo, era amigo, ¿no? Pero con él siempre se veían juntos. Y ese día cuando fueron al Río Vivo, desconozco yo yo no conozco los niños que los otros que andaban con mi hijo. De que eso no puedo decir los conozco, pero uno solo lo conozco yo. Entonces, porque cuando fuimos al carabinero al Río Vivo, el niño, el más amigo de mi hijo, se fue con nosotros. Pero yo lo encontraba con duda, porque decía, parece que aquí, parece que acá. Y ya no sé si iría nervioso, no sé, pero bien extraño. Por eso él se enfocó en esa parte y ahí pues, supuestamente se ahogó mi hijo. Es que lo demás de los otros niños no los conozco, no los conozco. Y Salfate, tú también le habías dejado planteada una pregunta a David. A David, si él está trabajando en conjunto con este nuevo abogado y tratar de entender de por qué se provocó ese cambio. Bueno, esa pregunta básicamente yo no la puedo responder porque no manejo esa información. Esa información la maneja don Héctor, así que la pregunta la tendría que responder él. ¿Para que la responda don Héctor? ¿El abogado? Sí, mire, eso del cambio del abogado no es negativo. Sí, hemos tenido contacto con unos abogados que también lo están instruyendo, cómo se puede hacer todo, pero de cambiar abogado no. Nunca se ha acercado un abogado a decirlo, ¿por qué no cambien? Yo lo ayudo. No, eso es negativo, no es verdad. Ah, ok.
Perfecto, o sea, siguen trabajando con el mismo abogado. Don Héctor, ya se nos está acabando el tiempo, queremos pasarle las cámaras de Así Somos para que usted haga un llamado justamente a todas las personas que puedan tener algún tipo de testimonio, algún tipo de prueba en la desaparición de su hijo y un llamado a repetirlo a la Fiscalía que haga su trabajo. Pero el llamado que haría yo en este momento, que la más que yo necesito ayuda aquí, que repito otra vez que el fiscal, como se hizo, aquí no se ha hecho la tarea como se debía hacer, como en otras búsquedas. Entonces yo necesito perro y hacer, tanto que lo buscamos por el río, yo necesito ayuda para hacerlo por tierra, porque ya por el río lo hemos buscado tanto. Entonces yo sé que hay especialistas para hacer eso, igual como nuestros rescatistas que están aquí. Así repito, si me cierran la carta investigativa, todos estos niños se van a ir en 15 porque son de distintas partes, son de altos lados. Entonces, ¿cómo me sentiría yo? Me cierran que actualmente quedaría solo. Entonces eso es llamado que si alguien tiene perro, alguien, lo mismo fiscalía, activarlo por fiscalía, todo eso, hacer una búsqueda por tierra, porque lo que nunca se ha hecho. Entonces eso es el mensaje que le puedo dar a todos hoy aquí, porque el pueblo de aquí de Hualqui, a los alrededores, están todos con nosotros y siempre lo han dicho. Que no le cierren la investigación, pidan ayuda, que hay que hacerlo. Si hay que ir a la calle vamos a irse. Todo el pueblo está todo con nosotros. Es que ese es el mensaje que le puedo dar a... Don Héctor, le agradecemos de corazón el haber estado con nosotros. A David también le agradecemos por formar esta ONG, ser parte, presidente y primer comandante de esta ONG que está ayudando a don Héctor y a toda su familia. Les agradecemos. Así somos @lared.cl, el correo electrónico si necesitan de nuestra ayuda. Monty, Salfate, Lama, Carlos, público en su casa. Nos reencontramos mañana, eso a las 12:30 horas. Que esté muy bien.